Leído varias veces. Comenzamos oficialmente a leer, amén. Cuando tengan el número 12, del 1 al 3, dicen amén. Y comenzamos a estudiar este pasaje. Que se lo voy a poner hasta por acá, no voy a hacer que ocasione algún problema. Amén. El asunto primordial es temer a Dios, obedecer su palabra. Amén. Bueno, leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Continúen en el 2, por favor. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz, que había sobre la tierra, perdón, ya me había pasado con la palabra. Hasta ahí, hermanos, por el momento ahí, amén. Pues vamos a retomar la clase donde nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Ya oraron? ¿Perdón? ¿Ya oraron? No, vamos a orar, sí, cierto, hermano, perdón. Vamos orando, bueno, ya estamos sentados, vamos orando. Gracias, Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Nuestro asunto primordial, oh Señor, es obedecerte, hacer tu voluntad, temerte, Señor, como dice tu palabra, obedecer según tú quieres que lo hagamos, oh Padre Santo. Está en toda tu palabra, Señor, que la obediencia es nuestra primera prioridad, nuestra prioridad de nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, líbralos de todo peligro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así es, hermanos. Bueno, vamos a retomar la clase donde habíamos quedado. Habíamos en el número 5, en el punto número 5 de la lección, como a meditar nos habíamos quedado. Habíamos leído una parte que dice: Moisés se postró en tierra y oró a Dios. No se alegró por la enfermedad de María, al contrario, pidió a Dios que la sanara. ¿Amén? Pues hemos tocado muchos puntos, ¿verdad? En el transcurso de esta clase, ¿verdad? La murmuración ha sido el principal, ¿verdad? Recuerdo que el martes tuvimos una clase que se habló del mismo tema, ¿amén? La murmuración. Y sabemos que la murmuración, ¿verdad? Destruye, es destructiva, ¿verdad? Y pues aquí vemos, ¿verdad? Hay muchos puntos que se han tratado, ¿verdad? Mucha gente dice muchas cosas, ¿verdad? Que muchos a veces quieren sugerir que la murmuración es correcta, pero nosotros sabemos que lo principal es que todo se haga a la luz de las Sagradas Escrituras. Nada que no viene por las Sagradas Escrituras es correcto, ¿verdad? Nosotros debemos de entender eso. Todo es sujeto al temor del Señor. Amén. Yo pienso que todos podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Todo se debe de hacer, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras. Aunque alguien haya hecho algo malo, no podemos murmurar. Se tiene que hacer el procedimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo habló, ¿verdad? Y de esto estaban hablando en aquella clase el martes, de que, ¿verdad? Hay que ir a hablar con la persona, y si la persona hace caso, pues hemos ganado a nuestro hermano, pero si no hiciere caso, se toma contigo 1 o 2 testigos más, ¿verdad? Y que todo lo que se hable conste de esas personas como testigos que escuchen, ¿verdad? Y si la persona no quiere entender aún así, eso es lo bíblico, ¿verdad? Sabemos, si la persona aún no quiere entender así, entonces dice otras cosas más duras, ¿verdad? De esto habla Pablo, de esto habló nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: entregalo a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo dice: ténganlo como gentil, o publicano, ¿verdad? O sea, la gente no quería a los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos para Roma de aquel tiempo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todo se debe hacer con orden, ¿verdad?
como hay una frase que el pastor José Pagano utiliza mucho, ¿verdad? Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por eso se tienen que seguir todos los procedimientos bíblicos, ¿verdad? Yo no puedo venir a imponer mi voluntad, ¿verdad? Y nadie puede imponer su voluntad propia sobre alguna persona, sino que se tiene que hacer bíblicamente y con orden, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo. Amén. Son puntos bastante delicados, nosotros sabemos, ¿verdad? Bastante delicados, pero el manual es la Biblia y nos tenemos que basar a ella, a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dijo o qué Dios nos dijo? Una vez escuché a un maestro, un pastor, ¿verdad? Era un pastor, pero que tenía el nombre maestro, que enseñaba, ¿verdad? De verdad, dijo, muchas veces, dijo, los pasajes de la Biblia, era un hermano muy estudiado, dijo, tú debes de decir lo que significan y también tienes que decir lo que no significan. ¿Para qué? Para que la gente no se confunda. ¿Por qué? Porque la tendencia de confundirse es grande, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Podemos actuar bajo nuestra conveniencia y eso es incorrecto, ¿verdad? Aquí vemos a María y a Aarón, ¿verdad? Pero principalmente María recibió el castigo, ¿verdad? Y de ese mismo pasaje se leyó el martes. Pero este pasaje nosotros estamos estudiando desde que regresamos del campamento de varones. Creo que ya pasa del mes. Amén. Está haciendo un mes ahorita. Creo que está haciendo un mes. ¿Verdad? Comenzamos, pero este pasaje da mucho que hablar. María recibió un castigo, ¿verdad? Porque en la clase que tuvimos el martes con el hermano Pablo Paz, ¿verdad? Sugerían que, o sea, María fue la que inició todo, ¿verdad? Y por eso dijeron los hermanos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Dijimos, pues probablemente, ¿verdad? Ella fue llena de lepra. Y Aarón no dice la Biblia que fue lleno de lepra, ¿verdad? Solamente María, pero entre los dos murmuraron. Pero también se dijo, el Señor conoce la intención del corazón, el Señor pesa los corazones, amén. Con Dios no se juega, ¿verdad? Uno debe de tener temor de Dios, amén. Si uno escucha hablar de un hermano o de una hermana, uno debe de tener temor de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, hermano, que dice que no admitas que se hable de un anciano de la iglesia, no lo admitas, no admitas acusación a menos de 2 o 3 testigos, ¿verdad? O sea, por una persona que venga a hablar mal de una persona mayor, gracias, hermano, de un anciano de la iglesia, ¿verdad? De un líder de la iglesia, no lo debemos admitir. Está prohibido por la palabra del Señor. Está prohibido que emitamos un juicio nosotros que no establezca ese juicio. El Señor no nos ha dado ese derecho. Ese derecho lo tiene Él, amén. Ese derecho solamente Él lo tiene. Dice, yo daré el pago. No te metas donde no te debes de meter, donde no te pertenece. Amén. Y uno tiene que tener bien en cuenta eso, ¿verdad? Que el juicio le pertenece a Dios. Y que no tenemos ni derecho de juzgar, ni debemos de murmurar, ni debemos de permitirlo. Incluso si alguien viene a nosotros a tratar de hablar de un mal hermano, debemos tener la sabiduría, ¿verdad? De decir, por favor, no me vengas a hablar mal de ningún hermano de la iglesia, de ninguna hermana de la iglesia, amén. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Y si nos unimos, nos hacemos cómplices. Hay un pasaje, creo que es Mateo 18, que dice que no hagáis tropezar a ninguno de esos pequeñitos, dice, porque sus ángeles están siempre viendo el rostro de mi Padre. ¿Verdad? Eso da a entender que esos ángeles están dispuestos, ¿verdad? Si reciben la orden de parte del Señor de ir a defender a aquel pequeñito en contra del cual una persona se está levantando, sea hermano, sea quien sea, ¿verdad? Es simplemente por nuestro propio bien, ¿verdad? Por nuestro propio crecimiento espiritual, amén. Sabemos que Dios honra, ¿verdad? La obediencia. Hace rato yo estaba escuchando la Biblia en audio, Deuteronomio 28, ¿verdad? Deuteronomio 28 dice lo que te va a suceder si obedecieres, si escuchares la voz del Señor, si obedecieres sus mandamientos, amén. Y sabemos, ¿verdad? Que en el momento que uno desobedece a Dios, ¿verdad? Uno está rompiendo esa alianza con el Señor, ese pacto con el Señor, ¿verdad? Sabemos que estamos bajo el nuevo pacto,
¿verdad? De Jesucristo, bajo la gracia, pero aún ese pacto, ¿verdad? Es tremendo y uno tiene que tener, ¿verdad? Uno no se tiene que ¿verdad? Romper el pacto, ¿verdad? Sino que tiene que ser fiel al Señor, tiene que mantenerse, ¿verdad? Muchas veces nos escudamos y decimos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero aún así sabemos que la Escritura dice, en Romanos 6:1 dice, pecaremos porque no estamos porque estamos bajo la gracia en ninguna manera. O sea, nuestro deber es mantenernos, ¿verdad? O sea, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero no nos está permitido apartarnos de la gracia tampoco, amén. Sea la ley o sea la gracia, debemos de mantenernos en comunión con nuestro Dios, amén. Dice en el libro de Hebreos que toda desobediencia en el antiguo pacto recibió su justa retribución. Dice, ¿cuánto más si pisoteáramos la sangre del Hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo escaparemos? Dice que no hay escapatoria si ya nos la pasamos desobedeciendo. Y nos compete a todos, amén. Sí, les leía esta parte donde la última frasecita que leímos antes ¿verdad? De que culminara la clase anterior. Y luego sigue. Cuando usted vea los resultados de la rebeldía en aquellos que murmuran, usurpan o difaman, no se alegre, ore por ellos. Amén. Sabemos que esta fue la actitud que tomó Moisés, ore por ellos. No se una, ¿verdad? No empiece a aventar, ¿verdad? De regreso. Uno debe mantenerse tranquilo. Amén. O sea, mantener su paz. No se alegre, ore por ellos, amén, porque si se alegra uno, eso es maldad delante del Señor, es maldad, ¿verdad? El Señor lo toma como maldad, ¿verdad? Dice, qué bueno que te pasó, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? Uno debe saber que aunque es la justicia del Señor, ¿verdad? Uno debe de orar más bien, como dice aquí, orar más bien, ¿verdad? No murmurar, no alegrarse por el mal, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que si leemos en el Antiguo Testamento, el Señor castigó muchas naciones que se alegraron cuando el pueblo de Israel recibía su justa retribución por haber pecado, por haberse apartado, por haber seguido otros dioses. Hubo pueblos que se alegraron, como fue el caso de Edom, ¿verdad? Que era su hermano, descendientes del hermano de Jacob, ¿verdad? De donde proviene el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso creo que está en el libro de Abías, profeta menor, ¿verdad? Ellos se alegraron, dice, por haberte alegrado. Dice, ahora tú vas a ser destruido. ¿Verdad? A grandes rasgos dice ahí, pero nosotros como individuos nos compete, ¿verdad? O sea, nosotros, pues, ¿qué tanto es, ¿verdad? Uno podría pensar, ¿qué tanto es que yo, ¿verdad? Me pongo contra este hermano, esta hermana? No, si delante de Dios es mucho, ¿verdad? Porque no es la cantidad, sino que es la intención del corazón, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho me pondré, pero el que fuera infiel también dice, en lo poco, también en lo mucho es infiel. O sea, no es la cantidad, sino que es el corazón que tenemos, ¿verdad? El corazón que tenemos, eso es lo que el Señor mira. Dice, no se alegre, que ore por ellos. Recuerde que todos estamos en un proceso y al mismo tiempo estamos expuestos a las mismas tentaciones. Amén, estamos expuestos a las mismas tentaciones, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? No nos debemos de alegrar. Dice Pablo, ¿verdad? En Corintios, tengo entendido que está en Corintios, ¿verdad? Que uno ore por sus hermanos, ¿verdad? Que están en tentación, dice, porque estamos expuestos a lo mismo, ¿verdad? Pues mañana, otro día, ¿verdad? Que nos descuidemos, podríamos ser nosotros los que estemos en ese lugar, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad? No se lo debemos de desear a nadie, ¿verdad? Pero la actitud de nosotros debe ser, si alguien cae en algo, es restaurarlo, ¿verdad? Levantarlo, no pisotearlo, no ya pecó, lo sabía que lo iba a hacer, sabía que esa es su debilidad, ¿verdad? No, ¿verdad? Todos tenemos debilidades en una o en otra parte, ¿verdad? De una o de otra manera, ¿verdad? El Señor todo lo ve, ¿verdad? Desde la perspectiva de su santidad, ¿verdad? Él ve
y examina todo, ve de todos los ángulos, ve al que hizo mal, ve al que recibió el mal, pero también ve la actitud que tomó y verdad, si se quedó con calma, si no hizo juicio, si no se levantó contra su hermano, y si el que pecó, ¿verdad? Pues contra su hermano, ¿verdad? Tal vez pidió perdón o tal vez no le interesa, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros libremos nuestras almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras almas quedan presas, ¿verdad? Si nosotros no pedimos perdón, si nosotros no nos humillamos, ¿verdad? Aún ante los hermanos, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Sabemos que lo primordial es Dios, pero también es ante nuestros hermanos y hemos pecado contra ellos, ¿verdad? Saber pedir perdón, ¿verdad? Nosotros debemos saber eso, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no te preocupes, no, ni te hubieras preocupado. No, sí, preocúpate. ¿Por qué? Porque de ahí depende, en muchas partes, en gran parte nuestra salvación, ¿verdad? Si nosotros somos soberbios y no nos gusta arrepentirnos, ¿verdad? Pues tenemos lazo, ¿verdad? Y el enemigo, pues, tiene su lazo sobre nosotros si no nos arrepentimos. En los mismos tiempos estamos expuestos a las mismas tentaciones. Dice, crezca, desarróllese y siga confiando en Dios. Los ataques son pasajeros. La obra de Dios está haciendo en usted. A ver, me perdí en algo. Crezca, desarróllese y siga confiando en Dios. Punto, dice. Los ataques son pasajeros. La obra que Dios está haciendo en usted y a través de usted será eterna. Amén. Sí, debemos tener muy en cuenta eso, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad?, en Dios y no en el mundo, ¿verdad? Mucha gente a veces puede actuar como que si pensaran, ¿no? Que en la iglesia se puede actuar igual que en el mundo y sabemos nosotros que no es así. En la iglesia, en medio de su pueblo, está el Señor, ¿verdad? No, y en el mundo, ¿verdad? Pues cualquiera puede tomar venganza, represalias contra quien sea, ¿verdad? Y piensan que está bien, pero nosotros sabemos que no está bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros debemos de someternos a Dios, amén. Pablo dijo, ¿por qué más bien no sufrís el agravio, verdad? Si te están agraviando, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? Está el famoso pasaje de Lucas, que ya lo hemos dicho varias veces, 6:26, Lucas 6:26, que dice que, lo voy a leer porque se me olvida de repente lo que dice. Lucas 6:26. Tengo la idea, pero se me va así como tal y como dice, y es mejor leerlo. Y hay de vosotros, dice, Amén. cuando todos los hombres hablen bien. De vosotros. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres en contra de los falsos profetas. Sí, ese pasaje, ¿verdad? Muchas veces a mucha gente le cuesta entenderlo, ¿verdad? Y está tremendo, ¿verdad? Si hablan muy bien de nosotros, toda la gente siempre, existe la tendencia a que nos falseemos, ¿verdad? A que nos deslicemos y que nos confiemos, ¿verdad? Pero si la gente murmura, no siendo cierto, ¿verdad? Porque la palabra es muy específica. Si no es cierto, ¿verdad? Eso nos ayuda a mantenernos, ¿verdad? A no confiarnos, a estar siempre, ¿verdad?, a flote, procurar mantenernos a flote, ¿verdad? Hay muchos pasajes así tremendos, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad?, no, los pasan muy rápido. Yo, ¿verdad?, lo que yo recomiendo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos planes, métodos de lectura de la Biblia, pero lo que yo recomiendo en lo personal es necesario y es importante leer toda la Biblia de principio a fin, varias veces, ¿verdad?, como nos sea posible. Ahora es muy fácil, usted puede escucharla, yo la escucho muchas veces, ¿verdad? Y aprende uno mucho, escuchas muchos pasajes que no habías escuchado en mucho tiempo, le sacas, ¿verdad? Y te recuerdas, pero si la lee uno también, ¿verdad? Cuesta un poquito más, pero puede captar uno más, ¿verdad? Porque estás más concentrado, amén. Tenemos como unos 15 minutos. Amén. Yo quiero que todos participemos. Sí, hermano. Y que exponga en el libro, en la aplicación,
¿Cómo aplicamos nosotros esta enseñanza en nuestras vidas? Exponga usted su punto de vista. Participemos todos, porque esto se trata de que nosotros aprendamos, ¿verdad? No solamente escuchar al que está dando la enseñanza, sino que cada uno de nosotros tenemos que meternos esta enseñanza en el corazón. Primero a nuestra mente y digerirla y llevarla al corazón para luego sacarla y llevarla a la práctica. Esto no se trata solamente de recibir y quedárnosla, no, se trata de digerirla. Digerir como digiere usted sus alimentos y la lleva al estómago y luego el estómago lo procesa y esparce lo que es bueno a todo su cuerpo, ¿sí? Para que usted siga caminando en esta vida física. Pero en lo espiritual, ¿cómo aplicamos nosotros esta palabra a nuestras vidas? ¿Cómo aplica usted esta enseñanza a su vida personal? Pastor Freddy. Yo creo que una de las cosas grandes que podemos sacar de aquí es cuando hay un amor genuino por sus hermanos, nos es difícil caer en esto. Porque si no aprendemos lo que es el amor de Dios para nosotros, para poder nosotros aplicarlo en nuestra vida, pues podemos caer en estas situaciones dentro de la iglesia. Que venga un hermano y me hable mal o me quiera hablar mal de otro hermano, sabe que lo siento. O si es de un líder, ¿verdad? El hermano es un gran líder. Y si él hizo el comentario es porque quiere que nosotros sigamos adelante, que mejoremos en esa área. O hermano, no me lo comente. Vamos a hablar con el hermano, porque yo no le puedo resolver su problema. Si su problema es contra el hermano, vamos a traer al hermano. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy él. Si usted lo siente, mejor exprese, así como me lo estoy diciendo, vamos con él. Entonces expresa, hermano, yo sentí eso de usted. Entonces, pero por amor al hermano que me lo trae y al hermano que lo está, ¿verdad? Yo creo que mientras apliquemos la regla del amor por los demás, es más fácil salir de esa tentación o de ese problema. Claro, pero aquí hay otra cosa también, de que al que murmura, según lo que hizo Moisés aquí, fue orar por ellos, y eran sus hermanos. Sí, porque no le murmuraron a Moisés, Ajá. murmuraron con otros. Claro. Allá Moisés intercedió por ellos. Yo no puedo detener que murmuren dos hermanos de mí, no puedo porque no estoy presente, pero sí puedo detener que un hermano venga y murmure de otro hermano conmigo. Eso es lo que de ahí está la raíz en que hay que parar la murmuración. Ahora, si ya lo hicieron, bueno, pues el hermano no está fuerte en la fe, no está fuerte en lo que él cree, por eso cae en esa. Lo que hizo Moisés fue interceder por ellos, por su hermana y todo. Entonces, pero también vemos aquí que Dios no pasa por alto esa murmuración. Si vemos lo que el Señor hizo, y esto no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, esto también puede suceder en la iglesia. Amén. ¿Sí? Porque Dios dice que no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. O sea, la gracia, cuando hablamos de gracia, la gracia nos demanda mucho más que lo que la ley demandaba. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios no deja pasar por alto nada, ningún pecado. Nos perdona, claro que nos perdona. Pero vemos en todos los pasajes de las Escrituras, las vidas de aquellos hombres de los que la Biblia habla, ¿sí? No les dejó pasar por alto su pecado. Gloria a Dios. Entonces, por eso precisamente nosotros aprendemos aquí a que la murmuración es un pecado terrible, ¿sí? Para que nosotros tengamos cuidado. Byron, díganos algo. Sí, permíteme un segundito más. La gracia nos salva, ¿verdad?, del pecado, pero la murmuración trae consecuencias graves a la vida nuestra y a nuestra relación con Dios. O sea, el Señor nos perdona si venimos a Él, y perdónanos, pero ya la murmuración ya va a traer una consecuencia. La murmuración o el chisme es como cuando alguien agarra una almohada llena de plumas y la desparrama. Y luego le dice, ¿no vas a juntar las plumas? Pues va a juntar la mayor parte de las plumas, pero muchas ya se quedaron esparcidas. Y ya no puede uno volver para atrás todo eso. Esa es la consecuencia del chisme y la murmuración. Que Dios nos perdona.
¿verdad? Si nos arrepentimos. Claro. Pero el daño está hecho. Claro. La consecuencia va a La consecuencia, sí. Eso es lo siguiente. Buenos días, hermano, que Señor le bendiga. Un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Yo también comparto la idea de que la murmuración es un pecado que suele darse mucho en iglesias donde no hay madurez espiritual. Yo creo que aquí cuando María y Aarón dijeron que nomás por Moisés hablaba a Dios y por ellos nadie hablaba. Yo creo que Dios sigue hablando a la iglesia. Pero yo cuando leo la murmuración yo le tengo mucho miedo, temor. Pero temor es de no hacerlo porque yo no soy quien para poner los ojos en un hermano que está fallando. Al contrario, la Biblia dice que restaurar. Porque a veces puede ser un falso, algo que no es cierto. Y entonces, en vez de reedificarlo, como dice la palabra de Dios, lo voy a acabar de matar. Y si la persona con la de la cual están hablando, yo como líder o como miembro, voy a ver de quién viene la murmuración también. No creo que venga de una persona que está bien en las obras del Señor, porque Dios conoce los corazones de cada uno. Entonces, yo le pido al Señor jamás murmurar de un hermano, porque nosotros somos una familia, somos hermanos, y yo no voy a hablar mal en contra de mi hermano, al contrario, si yo veo que él está flaqueando, pues yo voy a unirme a él para que sigamos nosotros, porque dice la Biblia que no es el que empieza, sino que es el que acaba. Daniel. No entendí lo que Dios le va a matar aquí. ¿Mande? Cuando él dijo que Dios lo va a matar, ¿por qué? No. No entendí. Lo que él dijo, yo no lo entendí. Acérquese ahí, cerquita de nosotros. Bueno, nosotros lo entendimos, pero no fue nada malo. Y usted está allá, no vio, pero se debería haber pegado más para empezar, hermano. Yo lo escuché, yo no estoy diciendo que no escuché, que no lo entendí. No. El tiempo está corto, si no nos lo dijera que lo repitiera. Hermano, ¿usted tiene algo que contar? Sí, hermano, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo los hermanos, que totalmente la murmuración nos aleja del Señor. Primeramente nos aleja del Señor. El segundo, el murmurar hacia una persona que está, hacia un hermano que está ahora sí que en pecado o cayendo en tentación, si en vez de apoyarlo, orar por él, o tratar de escuchar de su necesidad, murmuramos o hablamos de él, podemos ocasionar de que esta persona, este hermano, se retire de la iglesia. Y ahí dice el Señor, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Eso también ahí viene una represalia con nosotros, por parte del Señor, porque estamos orillándolo a que, por vergüenza o por cualquier cosa que haya hecho, en vez de solucionar su problema, lo estamos orillando a que se retire. Dice un comentarista que en este pecado de María, que fue públicamente, Dios no lo iba a dejar pasar y también iba a actuar públicamente. ¿Para qué lo hizo el Señor públicamente? Para que el pueblo viera lo que Dios es capaz de hacer en el pecado de una persona. Y para que el pueblo se atemorizara y tuviera cuidado. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros veamos y no caigamos en el mismo error. ¿Sí? O sea, a nosotros, miren, aquellas personas no tenían esta Biblia, no la tenían.
¿A quiénes se les demanda más ahorita en este tiempo? Nosotros. A nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios. Y si usted o yo caemos en ese mismo error, se nos es demandado mucho más, porque con esta lámpara que es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, no podemos caer en el mismo error. ¿Verdad? Así que Dios tuvo que hacerlo públicamente para que el pueblo tuviera temor. Steve, ¿tienes algo que comentar? No sé qué decir. Algo. Que Dios te ponga en tu corazón. ¿Qué harías tú si alguien viene y te habla mal de los hermanos en su vida? Okay. Pues pararle y preguntarle por qué lo piensa de esa manera y pues tratar de decirle más de la Biblia. Ahorita yo no puedo tanto porque estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, claro, pero vas a aprender. Pero no voy a dejar a una persona que está hablando mal. Yo quisiera que lee la Biblia. Si está hablando mal, primera cosa que le voy a preguntar es si ha leído la Biblia. Muchas personas hablan mal y no han leído la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a hablar mal de eso si tú no sabes hablar de la palabra? Amén. Y sabes tú que lo que dices ahorita es bíblico. ¿Sí? Romanos 14:4. Lo que dijiste ahorita es bíblico. Ir y confrontar. La Biblia dice eso. Ve y ponte de acuerdo con tu enemigo. Y dile, o sea, confróntalo. Y si no te hiciere caso, llévate 2 testigos. Para que y si no se arrepiente, dice, entonces sí ve con el líder, con el pastor. Y si no se arrepiente, entonces él tiene que exponerlo a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, y si éste persiste, ni se sienten a comer con él y ténganlo como gentil. ¿Sí? No que lo desechen de la iglesia. No. Porque Dios tiene misericordia. Puede que él se arrepienta más adelante. Pero dice, ni se sienten a comer con él. Porque él sigue en su pecado. Ténganlo como gentil, dice. ¿Sí? Posiblemente el Señor tenga misericordia de él y se arrepienta. O sea, lo que tú dijiste ahorita es bíblico. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo más? Hermano Romanos Rolando. Claro. 14:4. Dice, habla de la murmuración. ¿Tú quién eres para juzgar ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Pero su propio amo. Señor. Señor está de pie y cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar de pie. Claro, él es el que levanta. Él es el que levanta al que cae. Al que cae, nosotros no tenemos por qué terminar de hacer leña, como dice el hermano Mario, sino ir a levantarlo, ¿va? Y que se ponga de pie y ayudarlo, ¿va? Dale, bro. Amén. Bueno, eso es la aplicación, ¿verdad? Pero traigo ya aquí algunos pasajes, ¿verdad? Extras. Ya, quiero leer Miqueas 5:2. Es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos dirán, ya pasó. Pero dice, dice, mas tú, Belén, Betlehem, dice aquí, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. A esta profecía dada por Miqueas habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no solamente estuvo 33 años en la tierra, ¿verdad? Él ha estado, ha venido, ha salido, ha entrado, dice, sus salidas son desde el principio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que antes, ¿verdad? No era conocido como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero se dice que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y
Y hay un personaje que se llamaba el ángel de Jehová, y dicen que es una clara referencia de ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, esto nos lleva a algo. Voy a leer Juan 5:46, que dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, ¿verdad? Esta es otra clarísima referencia, ¿verdad? Y digo esto porque mucha gente tiene la tendencia a decir, el Antiguo Testamento ya no más. Nuestro Señor Jesucristo es el autor del Antiguo Testamento y por lo tanto del Nuevo Testamento también, ¿verdad? Uno debe tener cuidado lo que dice, ¿verdad? Porque es muy delicado. Si uno dice algo fuera de lugar, puede ser considerado una blasfemia incluso, ¿verdad? Estar en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero leer Proverbios 24. A ver, aquí en la computadora lo puedo encontrar más rápido. Proverbios 24, versículo 24, dice: el que dijere al malo, justo eres, dice, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Amén. ¿Verdad? Este pasaje se refiere a solapar algo, ¿verdad? Que claramente, evidentemente es malo, está malo. Pero decimos, estás absuelto, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? La palabra, como decía nuestro hermano Darío hace un momento, y yo dije anteriormente también, todo pecado recibió de su justa retribución, ¿verdad? O sea, no podemos solapar, no podemos hablar solapadamente, ¿verdad? De encubrir lo que es. Y como les decía al principio, todo debe de ser bíblico, nada debe de ser porque yo creo que es mejor así, porque me conviene o porque hago acepción de personas inclusive, que sabemos que también está mal delante de Dios. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios y la misma ley se debe aplicar. Hay un pasaje que se aplica mucho para las personas que son racistas, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero se dio la ley de Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El Señor les dio la ley que tenían que obedecer, pero les dijo, una misma ley tendréis para el nativo y para el extranjero, aplicarán la misma ley. No tendrás una ley para uno y otra ley para otro, es la misma, ¿verdad? Y muchas veces es donde erra las personas cuando hacen acepción de personas, ¿verdad? Y esto aplica en parte a la murmuración, ¿verdad? Porque decimos, aquel no, pero a este sí lo vamos a absolver, pero aquel no, aquel hay que darle hasta que caiga con todo, ¿verdad? Y sabemos que es incorrecto delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Mateo 26, 14 y 16. Usted dice, hermano, cuando ya el tiempo bueno. Dije Mateo 26, 14. A ver, Mateo 26. Y dice, y les dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales de los sacerdotes. Amén, este pasaje lo agarré porque en una de las clases hablamos de este personaje, ¿verdad? Judas, ¿verdad? O sea, para decir, el pecado de Judas, ¿verdad? Judas, este personaje Judas, ¿verdad? Sabemos que a él le preguntó, o sea, él se ofreció para entregar a Cristo, ¿verdad? Su pecado realmente fue la traición, ¿verdad? Porque le dijeron, ¿dónde, yo se los entrego? ¿Para qué lo quieren? No, pues para matarlo, yo les digo dónde está, o sea, y esto es para decir, y me voy a poner yo como ejemplo, si alguien le dijera a usted, andamos buscando al hermano César, a César, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Porque alguien de afuera no le voy a decir el hermano César. ¿Para qué? Queremos destruirlo. Yo los llevo.
¿verdad? O sea, la traición esa es la aplicación, ¿verdad? O sea, de la traición, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el mal viene contra aquella persona, ¿verdad? Como en este caso venía en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser prudentes, ¿verdad? Y, o sea, no tenemos por qué meternos. Pero sabemos que este personaje Judas se metió donde no debía. ¿Verdad? Y simplemente para aclarar ese punto, ¿verdad? De lo que hablamos hace como 2 o 3 semanas. Amén. Romanos 14, 22. A ver, aquí está, Romanos 14. Que tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. En lo que aprueba. Ese pasaje es tremendo, ¿verdad? Este pasaje nos sugiere que no a todo le podemos decir sí, amén, sí está bien. Debemos de examinarlo. Dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿verdad? Por eso les decía, todo debe ser de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No porque alguien venga a hablarme mal de mi hermano, ¿verdad? Puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse de acuerdo a las Sagradas Escrituras, como se ha venido hablando desde el principio. Bueno, hermano, pues ya sonó la chicharra, amén, Dios les bendiga y oremos, ¿verdad? Y oremos al Señor y para entrar al santuario. Gracias, Señor, te damos en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos esta clase, Padre Santo, que ya tiene como un mes que la hemos estado dando, Padre Santo. Gracias te damos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Rogamos por los hermanos que vienen en camino. Llévanos con bien al santuario para seguir adorando tu nombre y aprender de tu palabra, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos concluido. Dios te bendiga, hermano Ángel. Sí. Elías, ¿qué no era rosado? Si ahí dice negro y rosado, NR. Hoy 6 de octubre. ¿Cómo así?